La enorme nave alienígena flotaba en el espacio como una joya mortal. Sus paredes de cristal captaban la luz de las estrellas y la devolvían con los fríos colores del arco iris. El comandante Beltar se encontraba en el puente observando cómo otra pequeña nave humana se adentraba en su territorio. Estas extrañas criaturas habían aparecido con más frecuencia últimamente. Siempre en grupos pequeños, siempre débiles e indefensas. El pueblo de Velares, los Cepriads, había gobernado esta parte del espacio durante 300 años. Sus naves eran más grandes y fuertes que cualquier otra cosa aquí. Cuando querían algo de otras especies, simplemente lo tomaban. Nadie les había dicho nunca que no. Nadie se había defendido jamás, y una de las naves humanas se llamaba Nuevo Horizonte. Parecía vieja y cansada. Salía humo negro de uno de sus motores. El capitán Jake Morrison, sentado en su silla de mando, observaba la enorme nave alienígena en su pantalla. Le temblaban un poco las manos al alcanzar el botón de comunicación. Jake había sido soldado en la Tierra. Sabía cómo eran las verdaderas naves de guerra. Esta nave Ceprian podría destruir su nave de un solo disparo. En su nave había 43 familias, hombres, mujeres y niños que habían dejado la Tierra en busca de una vida mejor. Llevaban suministros médicos, comida y herramientas básicas. Nada por lo que valiera la pena morir, pensó Jake. Pero entonces recordó a los niños enfermos en la enfermería. El mensaje alienígena llegó a través de sus altavoces en un inglés perfecto. Los Ceprans habían aprendido idiomas humanos de otros encuentros. Su voz era fría y carente de sentimiento. Nave humana, detengan sus motores. Prepárense para el abordaje. Entregarán toda la carga al colectivo Ceprian. Cualquier resistencia resultará en la destrucción de su nave. Jake miró alrededor de su pequeño puente. Su oficial táctico era Ben Walsh, un exmarinero como él. La joven de comunicaciones era Lisa Park, recién salida de la academia. Estas personas confiaban en él para mantenerlos a salvo. ¿Pero qué podía hacer contra algo mucho más grande y fuerte? Ben se inclinó y susurró: «Capitán, podríamos intentar huir. Su nave es grande, pero quizás seamos más rápidos». Jake negó con la cabeza. Nos atraparían antes de que llegáramos al punto de salto. E incluso si escapábamos, ¿qué pasaría con la próxima nave humana que pasara por aquí? Los ceprianos ya lo habían hecho antes. Sus archivos mostraban docenas de encuentros con naves humanas en los últimos años. Pequeñas naves de exploración, transportes coloniales, naves comerciales. Todas se habían rendido sin luchar. Los alienígenas consideraban a los humanos débiles y primitivos. Buenos para trabajos forzados, y poco más. Lo que los ceprianos no sabían era que cada nave humana llevaba un dispositivo de comunicación cuántica. Estas máquinas podían enviar mensajes más rápido que la luz a través de la galaxia. Cuando los humanos encontraban problemas, la noticia llegaba a la Tierra de inmediato. Jake estaba a punto de dar la orden de rendición cuando su panel de comunicación se iluminó con un mensaje prioritario entrante. El código del remitente le dio un vuelco el corazón. Era del almirante Lisa Carter del Comando Terra, el principal cuartel general militar en la Tierra. Se puso los auriculares y escuchó el mensaje. La voz del almirante Carter era tranquila pero firme. «Capitán Morrison, aquí el Comando Terra. Hemos recibido su señal de socorro. Mantenga su posición. No entregue su cargamento. La ayuda está en camino. Repito, no ataque al enemigo. Solo gane tiempo hasta que llegue la ayuda». Jake miró fijamente la pantalla de mensajes. La ayuda estaba en camino. ¿Pero qué clase de ayuda podría hacerle frente a un dreadnought cepriano? Había visto los informes de inteligencia. Sus naves eran 3 veces más grandes que los buques de guerra más grandes de la Tierra. Sus armas podían derretir asteroides. Sus escudos podían detener cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Pero órdenes eran órdenes. Jake había jurado proteger las vidas humanas y seguir a sus comandantes. Si el Comando Terra decía que la ayuda estaba en camino, entonces confiaría en ellos. Se giró hacia Ben. «Vamos a entretenerlos. Hacerles creer que estamos cooperando, pero ralentizar todo lo posible». Ben asintió. «¿Cuánto tiempo tenemos que aguantar?» «No lo sé». El mensaje no lo decía. Jake. Abrió un canal con la nave Ceprian. Soy el capitán Morrison del Nuevo Horizonte. Nos preparamos para cumplir con sus demandas. Sin embargo, nuestra carga está repartida en varios compartimentos y nuestro sistema informático tiene dificultades técnicas.
Solicitamos tiempo adicional para preparar un manifiesto completo. Hubo una larga pausa. Entonces la voz alienígena regresó, más fría que antes. Tienen 1 hora terrestre para completar sus preparativos. Después de ese tiempo, abordaremos su nave y tomaremos lo que necesitemos. Cualquier retraso se considerará una resistencia. Jake cerró el canal y miró a su tripulación. 1 hora. No era mucho tiempo. Pero tal vez sería suficiente. Lo que Jake no sabía era que en algún lugar del oscuro espacio entre las estrellas, una nave de guerra terrestre se dirigía hacia su posición. La nave se llamaba Retribución y llevaba armas que ningún alienígena había visto antes. Su capitán, Alex Turner, había recibido órdenes de probar estas nuevas armas contra un enemigo real. Los Ceprians creían que eran la fuerza, el poder más grande en esta parte del espacio. Nunca se habían enfrentado a humanos furiosos y listos para contraatacar. Nunca habían visto lo que los ingenieros de la Tierra podían construir. Cuando se lo propusieron, el comandante Beltar miró sus pantallas tácticas y sonrió. Otra victoria fácil para el colectivo. Otra especie débil descubrió su lugar en la galaxia. No tenía ni idea de que todo estaba a punto de cambiar. Comenzó la cuenta regresiva. 60 minutos. Para que los Cepriane perdieran la paciencia. 60 minutos para que llegara la ayuda. 60 minutos. Que decidirían si los humanos permanecerían libres entre las estrellas o se convertirían en esclavos de amos alienígenas. Jake Morrison se aferró a su silla de mando y se preparó para librar la batalla más importante de su vida. Armado solo con palabras y coraje. La hora pasó demasiado rápido. Jake Morrison vio cómo la cuenta regresiva llegaba a 0 y sintió un nudo en el estómago. Había enviado varios mensajes a la nave Cepriane, cada uno pidiendo más tiempo. Cada respuesta de los alienígenas había sido más breve y más furiosa que la anterior. Ahora estaban subiendo a bordo. El grupo de abordaje apareció en la bodega de carga entre destellos de luz azul. Su tecnología de transporte superaba con creces la de los humanos. En un instante, la bodega estaba vacía y al siguiente, llena de altos seres de cristal que portaban armas extrañas. El comandante Beltar dio el primer paso. Medía casi 2,4 metros y parecía hecho de diamante viviente. La luz se movía por su cuerpo en lentas ondas. Su voz provenía de algún lugar de su pecho y sonaba como cristales rotos. Soy el comandante Beltar del colectivo Ceprian. Me mostrarás tu manifiesto de carga inmediatamente. Jake se había preparado para este momento. Entró en la bodega de carga con una gruesa pila de papeles y una computadora portátil que emitía pitidos constantes. Detrás de él venía su tripulación, cada uno con su propia pila de formularios y documentos. Bienvenido a bordo del Nuevo Horizonte, comandante, dijo Jake con su voz más oficial. Soy el capitán Morrison. Estos son mis oficiales superiores. Hemos preparado un inventario completo de nuestra carga, tal como se solicitó. Beltar miró a los humanos con lo que podría haber sido confusión. En 300 años de conquista, ninguna especie lo había recibido con papeleo. Jake extendió los papeles sobre un contenedor de carga y comenzó su presentación. Como pueden ver, aquí en la sección A1, llevamos suministros médicos para la nueva colonia. Sin embargo, estos suministros están clasificados en 17 categorías diferentes según las regulaciones de la Tierra. Señaló diferentes secciones del manifiesto mientras hablaba. Tenemos antibióticos básicos en el contenedor 7G, equipo quirúrgico en el contenedor 12B y botiquines médicos de emergencia distribuidos en los contenedores 15 al 22C. Cada contenedor requiere una inspección individual de acuerdo con nuestros protocolos de seguridad. Entonces Walsh se adelantó con su propio juego de documentos. Capitán, también está el asunto de los permisos para materiales peligrosos. El alcohol medicinal está clasificado como una sustancia controlada y requiere procedimientos de manejo especiales. El cuerpo de cristal de Voltares comenzó a brillar con más intensidad, lo cual Jake esperaba que significara que el extraterrestre se estaba frustrando. No me importan sus procedimientos. Muéstrenme los objetos valiosos. Jake asintió con seriedad. Por supuesto, comandante, pero primero debemos determinar qué objetos considera valiosos. Nuestras computadoras tienen dificultades para traducir los valores monetarios de Ceprine a créditos terrestres. Esto no era del todo mentira. Jake le había ordenado a Kate Phillips, la especialista en computadoras de la nave, que creara un problema de traducción falso.
Kate era una genio con las computadoras y había programado el sistema para que se bloqueara cada vez que alguien intentara acceder a la base de datos de carga. Kate apareció justo a tiempo, con una tableta que mostraba mensajes de error. Capitán, la computadora principal sigue teniendo problemas. Cada vez que intento acceder a los valores de la carga, el sistema se apaga. Podría ser un problema de compatibilidad con nuestros procesadores cuánticos. Se giró hacia Beltar y habló con la voz paciente de quien explica tecnología a un niño. Verá, las computadoras humanas usan matrices de entrelazamiento cuántico, mientras que su traducción indicó que los sistemas Cepran usan redes de datos cristalinas. Los dos sistemas no se comunican. Muy bien. Beltar hizo un sonido como el de una piedra de moler. Arreglen sus computadoras primitivas. No esperaré a que fallen sus técnicas. Jake parecía preocupado. Estamos haciendo todo lo posible, comandante. Quizás sus expertos técnicos podrían ayudarnos. Por supuesto, primero tendrían que comprender la arquitectura informática humana. Esta era otra táctica dilatoria. Jake sabía que ningún extraterrestre había interactuado con éxito con las computadoras cuánticas humanas. La tecnología era muy diferente a cualquier otra en la galaxia. Mientras Kate continuaba explicando los problemas informáticos, el Dr. Ryan Coleman apareció con otro conjunto de documentos. Era el oficial médico de la nave y se había ofrecido voluntario para el trabajo más difícil de todos. Comandante Beltar. El Dr. Coleman dijo: necesito informarle sobre los riesgos biológicos en nuestros suministros médicos. Algunos de estos. Los medicamentos están diseñados específicamente para la biología humana y podrían ser extremadamente peligrosos para otras especies. Tar dirigió su atención al médico. Obviamente, se trataba de información importante para cualquier grupo de abordaje. El Dr. Coleman comenzó una larga explicación sobre la biología humana. Habló sobre la química sanguínea, la densidad ósea, las funciones del sistema nervioso y los procesos digestivos. Explicó cómo funcionaban los medicamentos humanos y por qué podrían matar a otras especies. Usó términos médicos complejos y dibujó diagramas en su tableta. Por ejemplo, el médico dijo, señalando una tabla compleja, que los analgésicos humanos funcionan bloqueando vías neuronales específicas en nuestro sistema nervioso central. Sin embargo, si un Cepran consumiera estos medicamentos, la estructura cristalina de su sistema nervioso podría experimentar una falla en cascada, lo que resultaría en un bloqueo sensorial completo. Esto era una completa tontería, pero sonaba muy científico y peligroso. Escuchaba atentamente, no queriendo que su grupo de abordaje se envenenara accidentalmente. Mientras tanto, otros miembros de la tripulación continuaron con las tácticas dilatorias. El ingeniero del barco comenzó a explicar los complejos procedimientos de seguridad necesarios para entrar en ciertas áreas de carga. El oficial de comunicaciones necesitaba verificar la identidad de cada miembro del grupo de abordaje alienígena para fines de seguro. Incluso el cocinero de la nave pareció discutir las normas de almacenamiento de alimentos. Cada explicación generaba más preguntas. Cada pregunta requería más documentos. Cada documento debía ser cotejado con otros. El simple proceso de hacer el inventario se convirtió en una pesadilla de burocracia y problemas técnicos. Pasaron 2 horas. Luego 3. El grupo de abordaje cepriano se sentía cada vez más frustrado al verse sepultado bajo una avalancha de formularios, procedimientos y explicaciones. Beltar había conquistado 12 especies diferentes en su carrera, pero ninguna de ellas había sido tan exasperantemente organizada. Lo que los alienígenas no sabían era que cada minuto de retraso era precioso. En algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, la nave de guerra terrestre Retribution se acercaba a su posición. El capitán Alex Turner y su tripulación se preparaban para la primera prueba real de la humanidad contra una gran potencia alienígena. El resultado de esa prueba dependería de cuánto tiempo Jake Morrison y su gente pudieran seguir hablando. Hasta ahora, lo estaban haciendo mejor de lo que nadie esperaba. Los ceprones estaban confundidos, frustrados y completamente desprevenidos para este tipo de resistencia. Pero la paciencia de Beltar no era ilimitada. Pronto decidiría que ya era suficiente, y entonces la conversación se detendría. El espacio alrededor de Kepler 442 estaba silencioso y oscuro. Habían pasado 3 horas desde que el grupo de abordaje cepriano había entrado en el nuevo horizonte. En la nave insignia alienígena, el operador del sensor se estaba aburriendo. No había sucedido nada durante horas, excepto los interminables informes del comandante Beltar sobre el papeleo humano. Entonces, algo apareció en el borde de su pantalla.
El operador del sensor miró más de cerca su pantalla. Una nueva nave acababa de salir del hiperespacio en el extremo más alejado del sistema. Se dirigía hacia ellos, pero no muy rápido. Las lecturas de energía eran extrañas, pero no amenazantes. Solo otra débil nave humana que se acercaba para rendirse. Comandante Beltar, dijo el operador en su dispositivo de comunicación. Hemos detectado otra nave humana entrando en el sistema. Parece ser una pequeña nave militar en el Nuevo Horizonte. Beltar seguía enterrado bajo montones de documentos humanos. Dr. Coleman acababa de terminar de explicar la medicina digestiva humana y estaba comenzando con los tratamientos respiratorios. El comandante alienígena sentía que su cerebro de cristal iba a estallar por tanta información inútil. «Ocúpense de la nueva nave», ordenó Beltar. «Díganles que esperen su turno». La Retribution se movía por el espacio como un tiburón cazador. El capitán Alex Turner, de pie en el puente, observaba la pantalla táctica. Su nave había viajado durante 6 días para llegar a este lugar. 6 días de preparación y planificación para este momento. Turner tenía 42 años y había pasado la mitad de su vida en la Armada Terran. Había luchado contra piratas en el cinturón de asteroides y contra rebeldes en las colonias exteriores. Pero esto era diferente. Era la primera prueba real de la humanidad contra una gran potencia alienígena. Su nave parecía ordinaria desde fuera. La Retribution era más pequeña que la mayoría de las naves de guerra alienígenas y estaba construida para la velocidad, no para el tamaño. Su casco era gris oscuro y estaba cubierto de sensores. A los ojos alienígenas, parecía una simple nave de patrulla, pero las apariencias engañaban. Dentro de la Retribution había armas que ningún extraterrestre había visto jamás. Cañones de riel que podían acelerar balas de metal a velocidades imposibles. Escudos de energía que se doblaban. El espacio mismo. Reactores de fusión que ardían de forma más limpia y caliente que cualquier otra cosa en la galaxia. Los mejores ingenieros de la Tierra habían trabajado durante 20 años para construir esta nave. Habían estudiado toda la tecnología alienígena que pudieron encontrar. Habían aprendido de cada derrota humana y se habían preparado para este día. «Capitán», dijo su oficial táctica, la comandante Lisa Park. «Estamos detectando la New Horizon en los sensores. Ella está rodeado de naves Ceprian, pero parece intacto». Turner asintió. «¿Hay señales de disparos?» «Negativo, señor. Parece que están realizando un abordaje». Turner sonrió con tristeza. El capitán Morrison estaba haciendo su trabajo, ganando tiempo para que llegara la caballería. Ahora era el turno de Turner. «Abran el canal a ambas naves», ordenó Turner. La comunicación se emitió en todas las frecuencias. La voz de Turner era tranquila y profesional, pero había firmeza bajo la cortesía. «Nuevo Horizonte, aquí el capitán Turner de la nave de guerra terrestre Retribution. Ahora están bajo la protección de la Armada Terrana». Jake Morrison escuchó el mensaje en su comunicador personal y sintió una oleada de alivio. La ayuda finalmente había llegado. Solo esperaba que fuera suficiente. El segundo mensaje de Turner fue para la nave insignia Ceprian. Su tono era diferente ahora, más duro y formal. Nave Zefriana, les habla el capitán Alex Turner, al mando de la nave de guerra terrestre Retribution. Se les ordena retirar sus grupos de abordaje y abandonar este sistema inmediatamente. Esta es su única advertencia. En la nave insignia alienígena, la tripulación del puente se miró con asombro. Luego se echaron a reír. Dot. El capitán Zapio se llamaba Krelvas, y era aún más arrogante que Beltar. Había destruido flotas enteras y conquistado sistemas estelares enteros. La idea de que una sola nave humana pudiera amenazarlo era divertidísima. «Humano, capitán Krellas», respondió con voz divertida. «O son muy valientes o muy estúpidos. Su primitiva nave no puede dañar nuestra nave. Ríndanse ahora y les permitiremos unirse a sus compañeros humanos en servidumbre». Turner escuchó la respuesta de los alienígenas y sintió una fría ira creciendo en su pecho. Estas criaturas habían estado aterrorizando colonias humanas durante años. Pensaban que los humanos eran débiles e indefensos. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. «Te di una advertencia», dijo Turner en voz baja. Decidiste ignorarla. En la Retribution, el comandante Park ya estaba rastreando las frecuencias de los escudos de la nave alienígena. Los sensores humanos eran más avanzados de lo que los ceprianos creían. Durante las últimas 3 horas,
habían estado analizando cada aspecto de la nave alienígena. Los escudos giran en un ciclo de 60 segundos, informó Park. He identificado puntos débiles en su red defensiva. Turner asintió. La doctrina militar de la Tierra era simple: atacar con fuerza, atacar rápido y atacar donde el enemigo menos lo espera. Los alienígenas pensaban en términos de armas de energía masiva y batallas prolongadas. Los humanos habían aprendido a pensar de otra manera. Todas las estaciones, prepárense para el combate, anunció Turner a su tripulación. Para esto nos entrenamos. Las armas de la Retribution entraron en funcionamiento con un silencio sepulcral. Ninguna acumulación de energía que los sensores alienígenas pudieran detectar. Ningún ciclo de carga evidente. El cañón de riel simplemente esperaba, listo para infligir muerte cinética a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Turner miró la pantalla táctica una vez más. La nave alienígena era 3 veces más grande que la suya y tenía suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad, pero el tamaño no lo era todo. A veces, la velocidad y la sorpresa importaban más que la potencia bruta. Apunten a su sección de mando, ordenó Turner. Prepárense para disparar a mi orden, el momento había llegado. Durante años, los humanos habían huido de la tecnología alienígena superior. Hoy, se plantarían y lucharían. Hoy, la galaxia aprendería que la humanidad no estaba tan indefensa como parecía. Turner levantó la mano, listo para dar la orden que lo cambiaría todo. La mano del capitán Turner cayó como un martillo. ¡Fuego! El cañón de riel del Retribution habló con la voz del trueno. Varillas de tungsteno del tamaño de postes de teléfono salieron disparadas de la nave a velocidades que desafiaban las leyes de la física. Se movían tan rápido que el espacio mismo parecía ondularse a su alrededor. En la nave insignia Ceprana, el operador del sensor tuvo el tiempo justo para ver venir la muerte. Su pantalla mostraba 3 proyectiles que se dirigían hacia ellos a una velocidad imposible. Abrió la boca para gritar una advertencia, pero las balas impactaron antes de que el sonido pudiera salir de su garganta. La primera varilla de tungsteno atravesó los escudos alienígenas como si fueran de papel. Los cepranos habían construido sus defensas para detener las armas de energía y los rayos de partículas. Nunca imaginaron que alguien les lanzaría trozos de metal a casi la velocidad de la luz. El proyectil impactó en la sección de mando y siguió su camino. Atravesó paredes de cristal, computadoras alienígenas y soportes estructurales antes de detenerse finalmente en las profundidades del núcleo de la nave. El impacto envió ondas de choque por toda la nave. La segunda y la tercera bala impactaron milisegundos después. Una destruyó los sistemas de armas principales. La otra atravesó el compartimento del motor y convirtió el núcleo de energía de la nave en escombros retorcidos. El comandante Beltar sintió que la cubierta temblaba bajo sus pies y escuchó alarmas gritando por todo el nuevo horizonte, pero no eran alarmas humanas. Venían de su propia nave. ¿Qué está pasando?, preguntó por su comunicador. La respuesta llegó en ráfagas de pánico. Su tripulación del puente gritaba. Se sobresaltaron, intentando reportar daños de una docena de secciones diferentes a la vez. La energía principal está desconectada. Las armas están inutilizadas. Tenemos brechas en el casco de las cubiertas 7 a 12. El motor hiperespacial está completamente destruido. Beltar miró su comunicador con incredulidad. Su nave era el orgullo de la flota cepriana. Tenía un blindaje lo suficientemente grueso como para detener impactos de asteroides y escudos capaces de desviar la energía de una pequeña estrella. ¿Cómo podía una nave humana causar tanto daño tan rápido? En la retribución, la comandante Park observó su despliegue táctico con profesional satisfacción. Los 3 proyectiles habían impactado exactamente donde ella los había apuntado. La nave alienígena estaba dañada, pero no destruida. Ese había sido el plan. Impactos directos a todos los objetivos, informó al capitán Turner. La nave enemiga está inutilizada en el espacio. Su reactor principal está desconectado y el soporte vital está fallando. Turner asintió. El combate había durado exactamente 97 segundos desde el primer disparo hasta la victoria total. Las nuevas armas de la Tierra habían funcionado incluso mejor de lo esperado. Abran un canal con la nave cepriana, ordenó Turner. El enlace de comunicación crepitaba con estática y voces alienígenas gritando de fondo. Cuando el capitán Creyas finalmente respondió, su voz ya no tenía rastro de arrogancia. ¿Cómo? Fue todo lo que dijo. La respuesta de Turner fue tranquila y profesional. Sus escudos fueron diseñados para detener armas de energía.
Los nuestros fueron diseñados para detener proyectiles cinéticos. Ninguno de nosotros estaba preparado para la tecnología del otro. Esto no era del todo cierto. Los ingenieros humanos habían estudiado las defensas zafrianas durante años y diseñado armas específicamente para derrotarlas. Pero Turner no vio razón para explicárselo a su enemigo. Tienen una opción, continuó Turner. Ríndanse ahora y brindaremos asistencia médica a su tripulación. Si continúan luchando, nos veremos obligados a destruir su nave por completo. En la nave insignia alienígena, Kreyas observó su puente en ruinas. La mitad de su tripulación estaba muerta o herida. Las luces parpadeaban mientras la energía de reserva luchaba por mantener los sistemas básicos en funcionamiento. Su poderosa nave de guerra había quedado reducida a escombros flotantes en menos de 2 minutos. Pero lo peor fue saber que había sido derrotado por criaturas que creía animales primitivos. El colectivo Ceprian había gobernado esta parte del espacio durante 3 siglos. Nadie los había derrotado en batalla abierta hasta ahora. «Me rindo», dijo Kreia. Las palabras le sabían a veneno en la boca. Turner no sintió satisfacción por la derrota del alienígena. No se trataba de venganza ni de conquista. Se trataba de protección, de asegurar que las colonias humanas pudieran existir en paz sin temor a depredadores alienígenas. «Comandante Park, prepare un equipo de rescate», ordenó Turner. «Apoyo médico completo para las bajas alienígenas». Esto sorprendió a todos en ambas naves. En 300 años de conquista, los Zeprans nunca habían mostrado piedad a los enemigos derrotados. Esperaban que los humanos los acabaran o los dejaran morir en el espacio. En cambio, equipos médicos humanos se transportaron a la nave alienígena en cuestión de minutos. La DRA. Sarah Kim, directora médica del Retribution, trabajaba junto a la tripulación alienígena para salvar vidas y reparar sistemas críticos en el Nuevo Horizonte. El comandante Beltar seguía intentando comprender qué había sucedido. Su grupo de abordaje permanecía en la bodega de carga, con aspecto perdido y confundido. Jake Morrison se acercó a él con cuidado. «Comandante», dijo Jake. «Su nave se ha rendido a la Armada Terrana. Usted y su gente son ahora prisioneros de guerra. Pero serán tratados según la ley militar humana, lo que significa que serán alimentados, recibirán atención médica y, finalmente, regresarán a su territorio». Beltar miró a la capitana humana con algo que podría haber sido respeto. ¿Por qué muestra compasión a los enemigos derrotados? Jake reflexionó sobre la pregunta por un momento. Porque eso es lo que nos distingue de los piratas y los conquistadores. Luchamos para proteger a nuestra gente, no para destruir a otros. La batalla había terminado, pero la guerra por la libertad humana en el espacio apenas comenzaba. La noticia de la victoria se extendería por toda la galaxia en cuestión de horas. Otras potencias alienígenas aprenderían que la humanidad ya no era una presa indefensa. Algunos respetarían esta nueva fuerza. Otros la verían como una amenaza que debía ser eliminada. De cualquier manera, la galaxia nunca volvería a considerar a los hijos de la Tierra como primitivos e inofensivos. La nave de guerra terrestre había disparado sus primeros disparos con furia, y el sonido de esos cañones resonaría en las estrellas durante generaciones venideras. La noticia viajó más rápido que cualquier nave. A las 6 horas de la batalla en Kepler 442, las redes de comunicación cuántica llevaron la noticia de la derrota cepriana a todos los rincones de la galaxia. Lo imposible había sucedido. El poderoso colectivo había sido humillado por una sola nave de guerra humana, la almirante Lisa. Carter, sentada en su oficina en el comando Terara, observaba cómo llegaban los informes. Las estaciones de inteligencia de todo el espacio humano captaban comunicaciones alienígenas llenas de conmoción e incredulidad. Especies que habían vivido con miedo a las incursiones zafrianas durante siglos. Los S celebraban en las calles. Pero Carter sabía que esto era solo el comienzo. Derrotar una nave alienígena era impresionante, pero atraería la atención de potencias mucho mayores. La Tierra necesitaba estar preparada para lo que viniera después. En el puente de la retribución, el capitán Turner lidiaba con las consecuencias inmediatas de la victoria. La nave insignia Cepriane flotaba impotente en el espacio mientras los equipos de reparación humanos trabajaban para restaurarla. Sistemas de apoyo. Turner había dejado claro que los prisioneros serían tratados con dignidad, incluso si su propia gente nunca había mostrado tanta misericordia. La DRA. Sarah Kim regresó de la nave alienígena con su informe médico. 17 Bias Zefriane. El capitán 3 murió, 14 resultó herido. Su fisiología es fascinante.
Sus cuerpos de cristal pueden sobrevivir a daños que matarían a la mayoría de las especies orgánicas, pero son vulnerables al choque cinético. Giró su cabeza y asintió. Toda información sobre biología y tecnología alienígena era valiosa. Los científicos de la Tierra estudiarían estos hallazgos para comprender mejor a sus nuevos vecinos en el espacio. ¿Y su nave?, preguntó Turner. La comandante Park levantó la vista de su puesto táctico. El reactor principal está completamente destruido, señor. El motor hiperespacial es chatarra. No irán a ninguna parte sin reparaciones importantes. Turner tomó una decisión. Señale al mando de Terra. Solicite un equipo diplomático y un transporte pesado. Llevaremos la nave Ceprian de vuelta a la Tierra para su estudio. Esta noticia causó otra conmoción en toda la galaxia. No solo habían derrotado a los humanos, sino que ahora reclamaban una nave de guerra Cepran como premio. El mensaje era claro. La humanidad ya no se conformaba con simplemente sobrevivir entre las estrellas. Tenían la intención de aprender, crecer y fortalecerse. En el nuevo horizonte, el capitán Hake Morrison finalmente pudo relajarse. El grupo de abordaje Ceprian había sido detenido por los marines de Turner. Sus pasajeros estaban a salvo y su nueva colonia podía establecerse sin temor a interferencias alienígenas, pero Hake había aprendido algo importante durante la crisis. Los humanos trabajaban mejor cuando trabajaban juntos. Las tácticas dilatorias de su tripulación habían sido brillantes, pero no habrían significado nada sin la llegada del castigo. Las colonias dispersas de la Tierra necesitaban apoyarse mutuamente si querían mantenerse libres. Hake abrió el canal de comunicación con los demás asentamientos humanos en sistemas cercanos. Soy el capitán Morrison del New Horizon. Convoco una reunión de todos los representantes coloniales. Necesitamos hablar de defensa mutua y cooperación. La respuesta fue inmediata y entusiasta. Durante demasiado tiempo, las colonias humanas habían operado aisladas, cada una con la esperanza de evitar la atención alienígena. La victoria en Kepler 442 demostró que los humanos podían hacer frente a la agresión alienígena cuando unían sus fuerzas. 3 días después, el almirante Carter llegó con una flota terrestre completa. 12 naves de guerra salieron del hiperespacio en perfecta formación, con sus cascos relucientes de pintura fresca y armas nuevas. La demostración de fuerza estaba calculada para impresionar a cualquier alienígena que pudiera estar observando. Pero el pasajero más importante de Carter no era un soldado. El embajador David Wells era el principal diplomático de la Tierra, y su trabajo consistía en garantizar que la victoria en Kepler 442 condujera a una paz duradera en lugar de una guerra galáctica. Wells inició negociaciones con los oficiales zafrianos capturados de inmediato. El comandante Beltar y el capitán Creyas se encontraron sentados a la mesa frente a un humano que hablaba su idioma a la perfección y comprendía su cultura mejor de lo que esperaban. «Caballeros», comenzó Wells, «hablemos del futuro de las relaciones entre los humanos y los ceprianos». Las negociaciones duraron 2 semanas. Wells se mostró paciente pero firme. El colectivo cepriano se retiraría de todos los sistemas con colonias humanas. Dejarían de exigir tributos a las especies menores bajo su control. A cambio, la Tierra compartiría parte de su tecnología médica y proporcionaría un paso seguro a los comerciantes ceprianos. El tratado se firmó a bordo del Retribution ante la presencia de representantes de docenas de especies alienígenas. Muchos de ellos nunca imaginaron que el colectivo pudiera verse obligado a negociar en igualdad de condiciones. Pero lo más importante de la ceremonia fue el establecimiento de la Alianza de Defensa Colonial. Hake Morrison fue elegido primer presidente de la nueva organización, que coordinaría los esfuerzos de defensa entre todos los asentamientos humanos. Las principales potencias de la galaxia se dieron cuenta de inmediato. El Imperio Alteron envió mensajes diplomáticos expresando interés en acuerdos comerciales. La coalición Nexus ofreció compartir mapas estelares y datos de navegación. Incluso los misteriosos corredores del vacío emergieron del espacio profundo para establecer contacto con la humanidad. No toda la atención fue amistosa. Los informes de inteligencia indicaban que algunas potencias alienígenas veían el ascenso de la Tierra como una amenaza que debía ser eliminada. Se decía que el Sindicato Carmesí estaba construyendo nuevas naves de guerra diseñadas específicamente para contrarrestar las armas humanas. La inteligencia artificial del Sector 7 estaba analizando el Kepler 442 y luchaba para desarrollar contramedidas. Carter sabía que se avecinaban batallas más difíciles, pero también sabía que la humanidad había dado el primer paso crucial para convertirse en una verdadera potencia galáctica. Los hijos de la Tierra ya no tenían que esconderse en los oscuros rincones del espacio.
Con la esperanza de pasar desapercibidos, la Retribución regresó a la Tierra y fue recibida como un héroe. El capitán Turner y su tripulación fueron condecorados por su servicio, pero el propio Turner ya estaba planeando la siguiente fase de la expansión humana. Los astilleros terrestres trabajaban sin descanso para construir más naves como la comandante de la Retribución. Beltar finalmente regresó a Cepri en el espacio, no sin antes pasar meses en la Tierra como invitado diplomático. Recorrió ciudades humanas, se reunió con científicos e ingenieros, y comprendió que su gente había subestimado enormemente a sus nuevos vecinos. Cuando Beltar finalmente regresó a casa, llevó un mensaje de la humanidad al liderazgo colectivo. La Tierra deseaba la paz, pero estaba preparada para la guerra. Preferían la cooperación al conflicto, pero no tolerarían la agresión contra las colonias humanas. El mensaje fue recibido y comprendido en todo el espacio zafuriano. La galaxia tenía un nuevo jugador, uno que luchaba con precisión y mostraba misericordia en la victoria. La era de la conquista fácil había terminado en Kepler 442. La colonia humana creció y prosperó bajo la protección de la Alianza de Defensa Colonial. Los niños jugaban en calles que llevaban el nombre de los héroes de la batalla. Las escuelas enseñaban la historia de cómo las ingeniosas demoras del capitán Morrison y la decisiva acción del capitán Turner habían asegurado la libertad de la humanidad entre las estrellas. La galaxia nunca volvería a ser la misma.